palabra de Dios, hermano, todo comienza a cambiar en nuestra vida. Todo, absolutamente todo. Cuando los mensajes llegan a la mente, transforman los mensajes de la palabra de Dios. También otros mensajes también pueden transformarlo para mal. La Biblia dice en el libro de Corintios, capítulo 15, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, que la persona que se acerca a oír las cosas de Dios tiene un resultado positivo. Pero no nos acostumbremos tanto a oír las cosas terrenales. Hay personas que contaminan cuando hablan pesimismo, hablan de duda, hablan de desconcierto, incertidumbre. Bueno, alejémonos de aquellas personas que contaminan el alma, acerquémonos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Un abrazo para todos. Vamos a colocar nuestros comentarios, a poner un like, un corazón, vamos a compartir el mensaje, vamos a estar pendientes de esta transmisión. Bendito Dios, vamos a orar también este momento porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en su nombre. Y vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento. Esta palabra esta semana nos acompañe, nos dé luz. Acuérdense el mensaje del domingo pasado, orar con paz. Y bueno, fue un mensaje muy lindo, ha alcanzado en YouTube. Muchas personas, cientos de personas han sido alcanzadas por este mensaje. No olvide compartir porque alguien podemos alcanzar con este mensaje. Bueno, oremos todos. Allí donde está en su casa, allí sentadito en su sala, allí tal vez en su lugar de reposo, allá en la comodidad del hogar. Unámonos todos, unamos nuestro esfuerzo para orar y que esta palabra corra y sea glorificada. No va a volver vacía, sino que sea prosperada en todo, para lo cual la envía Dios a los corazones. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana tan linda por habernos reunido una vez más como tu pueblo, como tus hijos, como tu iglesia, como este equipo espiritual para hablar de lo eterno, compartir lo eterno, pensar en lo eterno. Gracias por todo lo que estamos viviendo, Señor Jesucristo, en este mundo, pero te damos muchas más gracias, Señor, porque aunque la vida es hermosa, pero más hermoso, Señor, es la comunión contigo, es lo eterno, son tus promesas, es el porvenir, lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por todo. Aquí estamos, Señor, una vez más en tu presencia. Abre nuestro entendimiento y con tu palabra alguien sea alcanzado para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Abrazos para todos. Bueno, como vieron en el título, hoy tenemos un mensaje interesante. Aquí tengo al lado mi Biblia para compartir este mensaje de Dios. Nos basamos en un versículo que está en Primera de Juan, pero yo quisiera, antes de ir a las epístolas del apóstol Juan, que es lo interesante, el centro del mensaje, yo quisiera comenzar a hablar sobre este tema, porque estamos convencidos, hermanos, que creemos que conocemos a Dios, creemos, pero realmente, hermano, conocer a Dios es mucho más allá de los sentidos humanos, sino más allá, es ir a los sentidos espirituales. Hay una historia muy linda en la Biblia, en el Éxodo capítulo 33, estamos hablando de Moisés. Esa historia muy linda cuando Moisés le pide a Dios que le deje ver su gloria. Moisés le pide a Dios que le deje ver su gloria y le dice, Señor, déjame ver tu gloria. Esto es en Éxodo 33, 18. Y el Señor le respondió, haré pasar delante de ti todo mi esplendor, delante de ti proclamaré mi nombre. Bueno, pero dice, no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verlo y quedar con vida. El apóstol Juan nos dice en su evangelio, a Dios nadie le vio jamás. Que el Job, cuando habla de Dios, dice, de oídas te había oído. Realmente la gloria de Dios, Dios es tan esplendoroso, tan maravilloso,
que dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 y 16, que su venida mostrará a su tiempo al solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Amén. Imagínense, hermano y amigo, estamos hablando de un Dios incomparable, pero también inalcanzable humanamente. Humanamente es inalcanzable poder uno decir, vamos a conocerlo tal como Él es. Bueno, Primera de Juan capítulo 3 nos dice que llegará la hora. Llegará un momento, y tengo aquí mi Biblia para que podamos leerlo textualmente, no se nos escape ningún detalle. Pero mire lo que dice la Escritura tan maravilloso sobre este acontecimiento. Amados, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces se viene esta expresión, tal como Él es. Aún no se ha manifestado ese momento, le dice el apóstol Juan. Pero me interesa mucho en Gálatas 4:9, recuerdo este texto ahora y vamos a mirarlo, que Pablo habla sobre, ¿será que conocemos a Dios o más bien fuimos conocidos por Él? Mire que dice en Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. Qué bonito es este texto porque realmente el que nos conoce el Señor a nosotros. ¿Quién conoció la mente de Dios? En los profetas, en el Nuevo Testamento. Siempre esta palabra, este pensamiento siempre se repetía. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién la instruirá? En Job también aparece cuando el Señor le dice, yo no le pido consejo a nadie. O sea, ¿quién aconsejó al omnipotente? ¿A quién pediría consejo él? Si todo lo ha creado con perfección, su obra ha sido perfecta. Obviamente, después de que entra la corrupción y el pecado por voluntad del hombre, entra la imperfección, pero todo lo hizo al principio perfecto. Ese ya es otro tema, de pronto lo trataremos en otra ocasión, pero el tema central en este momento es que nosotros tenemos que conocer a Dios es a través del entendimiento. Por eso el libro de Jeremías, el capítulo 9, el versículo 24, el libro de Jeremías nos dice algo muy lindo. Aquí tengo la Biblia y puedo, digámoslo así, leerlo. Dice, alábese en esto el que tiene que alabarse, en entenderme y conocerme. Bueno, este entenderme y conocerme, aquí estamos hablando de un entendimiento, pero ya más adelante veremos cómo Juan nos dice sobre este entendimiento, porque acuérdese allá en Mateo 7:23, cuando el Señor Jesucristo le dice a algunas personas en la eternidad que usaron su nombre para hacer milagros y para hacer prodigios. Él le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos le decían, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Porque cuando uno dice conocer a Dios, es más bien entenderlo para que Él identifique. Por eso la Biblia dice, conoce el Señor a los que le aman, y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Cuando usted dice conozco a Dios en los términos bíblicos, no es que haya visto
su naturaleza, su gloria, su perfección, tal como Él es, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Y no hay mente humana que lo entienda o lo perciba, porque entender a Dios con esta mente, según la Biblia, es literalmente imposible. Ni los ángeles han comprendido totalmente la extensidad de qué es Dios. Pero el libro de Primera de Juan nos dice que algún día le veremos tal como Él es decir, las criaturas, increíble pero cierto, digámoslo así, más diminutas en el tema de la racionalidad, porque nos hizo menor que los ángeles, dice el libro de los Salmos. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Lo dice Hebreos. Entonces a los que aman, a los que reciben su nombre les dio potestad de ser hechos hijos, lo dice San Juan. Y ahí es en ese ciclo y en ese orden de ideas podremos comprender que llegará un día donde nuestro entendimiento más elevado que el que tenemos nos dará la capacidad de conocerlo como Él es. En este momento entendemos de Él y somos conocidos por Él. Y a través del entendimiento, Él identifica a sus hijos. Por eso nosotros debemos desarrollar el entendimiento de las Escrituras para poder llegar allá y conocerlo tal como Él es. Lindo, ahorita lo vamos a mirar por las epístolas, porque esto que le estoy diciendo lo confirma el apóstol Juan con 3 versículos que ahorita se los voy a poner al final y ustedes van a deleitarse en este maravilloso conocimiento, porque, hermanos, hay algo que me encanta y me sobrecoge, y es que cuando una persona entiende a Dios, comienza a perder valores humanos, no valores éticos ni morales, sino el valorar las cosas terrenales, es decir, ya no valora el mundo como antes lo valoraba. Algunas cosas que para él eran importantísimas como las fiestas, el derroche, los placeres, la vanidad de la vida, todas esas cosas que de pronto tenían atrapada a la persona, cuando conoce a Dios, cambian los valores. Ahora valoro más la parte espiritual, la conexión con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra, estar tranquilo. Por ejemplo, un fin de año que acabamos de pasar, nosotros valoramos más estar en una casa tranquilos, meditando en Dios, recordando lo lindo que Dios ha sido con nosotros, y no por allá tal vez arriesgando nuestra vida buscando sentir un placer en la carne temporal. No sé si excitar los sentidos a través de la música o algunas sustancias que nos hacen como el alcohol, etcétera. Usted bien conoce todas esas cosas. Eso está en Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, en el plano de lo espiritual, todo pierde, perdón, en el plano de lo terrenal, disculpe, todo pierde su valor cuando comencemos a entender a Dios. Pero ¿cómo será cuando lo veamos tal como Él es? Estoy seguro que todo perderá su valor, todo, absolutamente todo. Tanto usted ve en Apocalipsis, los 24 ancianos arrojan sus coronas, son unos seres que tienen una gloria especial, por decirlo así, un conocimiento, una creación muy maravillosa, los 24 ancianos, y hay los 4 seres vivientes, según el libro de Ezequiel, tienen unas capacidades espirituales increíbles, llenos de ojos por dentro, por fuera, su forma de desplazamiento, su gloria, lo que ellos, es decir, la visión que ellos tienen no la tienen otros seres, pero cuando están frente a Dios se les olvida quiénes son. Arrojan sus coronas. Es una forma de que el apóstol Juan nos da a entender cómo la gloria de Dios absorbe todo y los seres se les olvida, los seres creados al verlo
el resto, yo sé que todos tenemos seres queridos y cosas que nos gustan mucho, nuestros trabajos nos encantan, algunas cosas que hacemos, algunas personas tienen lo que llaman hobbies, les gusta la lectura, a otros les gusta el deporte, etcétera. Pero qué lindo es poder entender que cuando digámoslo así, entendemos a Dios o adentramos en el conocimiento de Dios, dice el apóstol Juan, el ejercicio corporal poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha. Comenzamos a poner los valores en el sitio donde son y eso que se despierta por dentro, a entender un poco más, a añorar, a sentir, a querer aspirar a esa naturaleza celestial para poder alcanzar un poco más de su gloria, comienza a ser la prioridad. Moisés, como leía al principio, se obnubiló tanto de la gloria de Dios, él sube al monte Sinaí, su rostro resplandecía, los hijos de Israel le tuvieron que poner una manta en su rostro para que la gloria no los afectara a los ojos, porque él tuvo un contacto muy personal con Dios, pero él quería ver más. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. Obviamente que pidió algo que literalmente es imposible. Dios le permite ver, es un término que utiliza el libro de Éxodo, el capítulo 33, las espaldas. Obviamente Dios no tiene espaldas, es un término que se utiliza, pero no las pudo describir. Es decir, que Moisés en ninguno de sus escritos describe las espaldas de Dios, porque con una mente humana no se puede describir lo espiritual, lo majestuoso, lo insondable. Bueno, Dios es lindo y le da gusto a algunos de sus siervos, de sus justos, pero realmente fue una petición que no tuvo un resultado, en el sentido de que no pudo escribir con palabras ni entenderlo honestamente. Pero dice Pablo a Efesios, a Gálatas, perdón, conoceremos cómo fuimos conocidos. Disculpe, vamos ahorita a mirar ese texto bíblico, conoceremos cómo fuimos conocidos, porque me interesa y vamos a buscarlo. Conoceremos cómo fuimos conocidos. Vamos a buscar ese texto, porque ahí podremos comprender un poquito más. Mientras tanto, vámonos al apóstol Juan ya para terminar esto tan maravilloso. Entonces, ¿qué digo yo de la persona que conoce a Dios? Vamos a mirar aquí antes de ir allá, perdón, 1 Corintios 13, 12. Aquí lo encontramos. Gracias. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Tan bonito. Ahorita vemos oscuramente, vemos como por un espejo, no vemos claramente, pero en aquel día conoceremos, es decir, y todo, realmente todo absolutamente atrás perderá su valor. Quedaremos absolutamente obnubilados por su gloria. No habrá espacio para nada más. Tan bonito es eso. Y aunque, como dijo el apóstol, todas las cosas concernientes a la vida pertenecen a Dios y a sus santos, es decir, todo es vuestro. No digan soy de Apolo, soy de Pablo, soy de... No, todo es vuestro, pero en ese momento todo lo que ha sido nuestro entregado, porque el Apocalipsis dice el que venciere le heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, el que venciere le haré columna, el templo de mi Dios, el que venciere le haré una piedrecita, un nombre escrito en ella. Es un misterio tan bonito. O sea, dará el misterios, vida, el árbol de la vida, comerá del árbol de la vida, el que venciere, pero todo eso quedará frente a su gloria en un segundo plano. Y es lindo pensar en las promesas de Dios, pero su gloria es más grande que todo lo que Él nos pueda ofrecer. Y eso es el punto que estamos tratando hoy. Es decir, que Dios
como diría el libro de Job, no conocemos ni el comienzo, pero a través del entendimiento podemos decir que fomos conocidos por él y le veremos tal como él es. Entonces vamos a 1 de Juan 2, 3 y empezamos con estos tres textos. Empezamos el final de este mensaje, pero un mensaje que no tiene final al final de cuentas, porque es tan maravilloso que siempre estaremos hablando de Dios, su gloria, su majestad, y nunca terminaremos, jamás ni en la eternidad, este tema, porque Él es insondable. La gloria es para su nombre. Dice así, en esto sabemos, son 3 puntos que da Juan, 1 Juan 2:3, 1 Juan 3:6, 1 Juan 4:8. Vamos a citarlos ordenadamente. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No dice la Biblia, en esto sabemos que lo conocemos porque lo hemos visto, sabemos quién es. No. Él se revela a nosotros a través de la Escritura para luego, como dice 1 Juan capítulo 3, verlo tal como Él es en la glorificación, en la transformación de los hijos de Dios. Porque con este cuerpo, con esta mente, es imposible tratar de alcanzar a entender toda su gloria. Pero mire lo que dice aquí. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Es decir, usted puede decir, le conozco, no porque realmente sepa en esencia quién es Dios, porque eso está próximo a ocurrir. Todo ojo le verá. La Biblia también habla de que nosotros le veremos tal como Él es decir, la esencia, el poder y su majestad real. Es decir, profunda. Pero vuelve Juan y nos dice en 1 Juan 3:6, nos dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, punto número 1, gente que lo conoce es porque guarda sus mandamientos. Y 2, no peca. Es decir, usted puede decir, conozco a Dios porque guarde sus mandamientos. Primero, 2, porque no practica el pecado. Y 3, está 1 Juan 4:8. El apóstol Juan nos aclara todo esto, todo eso. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, y 3, amar. Podemos nosotros decir que conocemos a Dios por 3 aspectos, no porque le hayamos visto, porque ni Moisés le vio, sino porque le hemos entendido y a través de ese entendimiento, Él identifica quiénes son los suyos, conoce el Señor a los que le aman y es a través de 3 aspectos, y nos dice el libro de Juan. Primer aspecto, porque guarde su palabra. Segundo, porque no peque. Y tercero, porque ame. Esa es la persona que realmente ha conocido a Dios a través del entendimiento. Pero físicamente, presencialmente, dice 1 Juan 3, él aclara, amados, ahora somos hijos de Dios, 1 Juan 3:2, porque ahí está todo en la primera epístola del apóstol Juan, está todo condensado, hermoso. Y si ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todo pasará a un segundo plano, todo, absolutamente todo lo que usted tiene un valor en esta vida importante. Y gracias a Dios por sus hijos, gracias a Dios por sus familiares, gracias a Dios por su carrera profesional, todo lo que han conseguido. Pero frente a su gloria y majestad, pues, frente a su control perfecto, porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, frente a su abrigo eterno, todo pasa a un segundo plano. Todo va a perder su valor. ¿Cómo empezamos? Empezamos aquí, haciendo que todo pierda su valor en la parte terrenal. Lo que dice Pablo, lo que era para mí ganancia, los Filipenses 3, ahora lo tengo por pérdida por el conocimiento de Dios. Por el conocimiento, él aclara ya en Filipenses cuando usted lee el capítulo 3. Entonces, ya comenzamos nosotros a entrar en ese camino que al final nos llevará a verlo tal como Él es. Reciban un abrazo grande de su amigo y pastor Daniel Flores.
emocionado este tema. Hablar de Dios emociona muchísimo. A veces cuando uno predica quisiera salir adorando, meter hasta un brinco, un grito de la felicidad, de saber que hay un Dios tan maravilloso que se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y lo más lindo, que nos ama, que nos ama. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Saludos para todos. Aquí tenemos una lista grande de personas que nos han visitado.